jardines para dormir. En lo profundo de la España vaciada, donde los campos yermos se extienden hasta perderse en el horizonte y las montañas solitarias son las únicas testigos del paso del tiempo, se encuentra el pequeño pueblo de Almendro de la Sierra, una aldea de apenas 250 habitantes, olvidada por el progreso, donde la vida sigue un ritmo lento y las caras de los lugareños nunca cambian. Aquí, las noticias se transmiten a través de susurros y las historias se entrelazan con la niebla que cubre la región cada mañana. En este pintoresco y desolado lugar, la mayor parte de la economía local gira en torno a la agricultura y la ganadería, pero no hay mucho más que ofrezcan. A pesar de su aislamiento, los habitantes mantienen un sentido de comunidad fuerte, aunque las generaciones más jóvenes, cansadas del estancamiento, empiezan a emigrar hacia las ciudades, buscando oportunidades que Almendro ya no puede darles. Una fría mañana de otoño, cuando las hojas caídas crujen bajo los pies y la escarcha cubre todo con un manto de silencio, un suceso estremecedor rompe la monotonía de la vida rural. La familia Cifuentes, dueños de la única finca de aceitunas que aún mantiene el pueblo en funcionamiento, es encontrada muerta en su hogar. No son víctimas de un accidente o de una causa natural, sino de un crimen brutal y despiadado. Los Cifuentes vivían en una casa aislada, al final de un camino que atravesaba un espeso bosque de pinos. Nadie solía acercarse a su propiedad, salvo por negocios relacionados con el aceite que producían. La familia estaba formada por Ramón, el patriarca de 58 años, Carmen, su esposa de 54, y sus dos hijos, David de 28 y Elena de 24. De todos ellos, el crimen afecta más profundamente al pueblo porque, aunque no fueran ricos, su finca era el último símbolo de prosperidad en una tierra que poco a poco se iba vaciando de vida. El cuerpo de Ramón es encontrado en el salón, con marcas visibles de lucha y un profundo corte en su cuello. Carmen aparece en la cocina, también muerta por una herida similar. Los cuerpos de los jóvenes David y Elena son hallados en sus respectivos cuartos, ambos con signos de asfixia. Lo más perturbador es que, a pesar de la violencia del crimen, no hay rastro de sangre fuera de la casa. Ninguna ventana está rota, ni puertas forzadas. Todo parece indicar que el asesino conocía a las víctimas y que este fue un acto dirigido, más que un robo. El pueblo, aún conmocionado por el asesinato, comienza a especular rápidamente sobre el móvil. Algunos creen que fue un crimen pasional, otros apuntan a una vendetta familiar. Pero lo que realmente desconcierta a las autoridades es que no hay huellas claras de quién podría haber cometido el crimen. No hay pistas, salvo una extraña marca en la puerta principal, un símbolo tallado con un cuchillo o un punzón. Es un dibujo que nadie en el pueblo reconoce, pero algunos lo asocian con la antigua leyenda local que habla de una herencia maldita que recae sobre los Cifuentes, vinculada a una disputa ancestral entre dos ramas de una misma familia. Los pocos que quedan en el pueblo no tardan en recordar que, hace generaciones, la familia Cifuentes había tenido conflictos con una ramificación lejana de su propia estirpe, disputándose tierras que en su momento parecían ser muy lucrativas. A pesar de que la disputa se resolvió hace más de 100 años, la leyenda persiste. El que tome la tierra de los Cifuentes llevará consigo una maldición que le costará la vida. Algunos incluso susurran que la maldición se ha cobrado ya muchas vidas a lo largo de los años y que ahora ha llegado el turno de los descendientes directos. La Guardia Civil,
tras ser alertada por los pocos testigos del crimen, llega rápidamente a la aldea. Sin embargo, las investigaciones empiezan a dar pocos resultados. Los agentes no encuentran nada que les permita concluir quién podría haber cometido el crimen, ni el motivo detrás de él. Nadie ha visto nada, nadie ha oído nada. La tranquilidad de la zona, que normalmente sería una bendición, se convierte en un cóctel de sospechas y miedos. A partir de aquí, la historia sigue desarrollándose en una atmósfera de creciente suspenso, mientras los pocos habitantes restantes del pueblo se ven arrastrados a un laberinto de secretos, leyendas y tensiones familiares que parecen estar más vivas que nunca. La noticia del asesinato de la familia Cifuentes se propaga rápidamente por la comarca, y lo que antes era un pueblo pacífico de la España vaciada se convierte en un lugar rodeado de desconfianza y miedo. Mientras los agentes de la Guardia Civil comienzan a interrogar a los pocos testigos que han visto algo, las sospechas comienzan a apuntar en diversas direcciones, pero ninguna prueba sólida emerge. 3 días después del crimen, en un rincón olvidado de la biblioteca local, Marta, la bibliotecaria del pueblo, encuentra un antiguo cuaderno de cuero que pertenece a Ramón Cifuentes. El cuaderno está lleno de notas sobre la finca, las aceitunas y los cultivos, pero algo llama la atención. Entre las páginas, Marta encuentra una carta escrita a mano, fechada 30 años atrás. La carta está dirigida a Ramón, firmada por un hombre llamado Isidro Cifuentes, un pariente lejano que había desaparecido años antes bajo misteriosas circunstancias. La carta habla de un acuerdo secreto entre los Cifuentes, en el que se menciona una herencia maldita relacionada con una antigua disputa sobre unas tierras. El escritor asegura que, a lo largo de las generaciones, los Cifuentes han sido maldecidos por robarle las tierras a una rama de la familia. Esta maldición, según Isidro, había comenzado a cobrar vidas en la última década, pero nadie había creído en su existencia hasta ahora. Marta, tras leer la carta, decide llevarla a los investigadores. Al principio los agentes no prestan mucha atención a la carta, pero algo en su contenido empieza a hacerles cuestionar las primeras conclusiones. Los Cifuentes, a pesar de haber sido una familia próspera, estaban marcados por el peso de un legado oscuro. A medida que los agentes empiezan a ahondar más en los orígenes del crimen, surgen preguntas aún más inquietantes. ¿Es posible que el crimen sea el resultado de una disputa de tierras entre miembros de la misma familia? ¿O es la maldición la que está cobrando su tributo? Mientras tanto, un hecho peculiar sucede en Almendro de la Sierra. Una mujer extraña aparece de repente en el pueblo. Su nombre es Sara, y su llegada coincide justo con la aparición de la carta. Nadie sabe exactamente de dónde viene, pero su presencia parece desencadenar una serie de eventos extraños. Sara empieza a hablar con los aldeanos y, en particular, con algunos familiares de los Cifuentes. En sus conversaciones, menciona detalles sobre la familia que no podrían haber sido conocidos por un forastero. Los rumores rápidamente se desatan. Algunos dicen que Sara es descendiente de los Cifuentes, mientras que otros aseguran que es una mujer de la montaña, una figura mística relacionada con la leyenda de la maldición. La mujer parece tener conocimiento de las disputas familiares que se remontan a generaciones atrás, y con cada palabra que pronuncia aumenta la tensión en el pueblo. La presencia de Sara parece ser una señal de que algo sobrenatural está por desvelarse, y muchos en el pueblo comienzan a temer que la maldición de los Cifuentes ha sido finalmente desatada. Mientras tanto, David, el hijo menor de los Cifuentes,
que había sido considerado un posible sospechoso en el crimen, es encontrado en el bosque cercano, delirante y desorientado. ¿Habrá sido él el asesino? Los agentes de la Guardia Civil lo interrogan, pero David, apenas capaz de articular palabras, menciona constantemente a Sarah como la persona que le había ordenado hacer lo que hizo. La relación entre ambos parece ser algo más que un simple encuentro fortuito. David está convencido de que Sarah tiene algo que ver con la muerte de sus padres, y sus delirios solo aumentan el misterio. Al mismo tiempo, la vieja leyenda de la maldición de los Cifuentes cobra mayor relevancia. Los aldeanos que hasta ahora habían tomado las historias de sus abuelos como simples supersticiones, empiezan a unir los puntos. Según la leyenda, quien posea la tierra de los Cifuentes no solo obtendrá riquezas, sino que morirá en el proceso. Este destino fatal sería inevitable, porque la sangre impura de la familia estaba condenada a no vivir una vida plena, sino a estar marcada por la tragedia. Los agentes descubren que Sarah había tenido una relación cercana con Ramón Cifuentes en su juventud, y que su familia, aunque aparentemente separada, siempre estuvo observando los movimientos de los Cifuentes desde las sombras. Al parecer, la maldita disputa sobre las tierras aún no había terminado. Sin embargo, lo que realmente sorprende a los investigadores es que Sarah nunca fue mencionada en los registros familiares de los Cifuentes. Su aparición parece sugerir que es alguien de fuera, pero con un conocimiento perturbador sobre la familia. En este punto, el pueblo de Almendro comienza a desmoronarse. La maldición parece haber afectado a cada miembro de la comunidad, desatando paranoias y disputas. Un sentimiento generalizado de culpa colectiva recorre las calles, mientras los agentes luchan por encontrar la conexión entre Sarah, David y los asesinatos. La historia se va oscureciendo, y el enigma sobre si la maldición es real o si todo es producto de un plan más siniestro parece irresoluble. Las piezas del rompecabezas se encajan lentamente, pero cada respuesta genera más preguntas. Mientras la sombra de la tragedia se cierra sobre el pueblo, el desenlace está a punto de desvelar una verdad que cambiará para siempre a Almendro de la Sierra. La tensión en Almendro de la Sierra se alcanza a su punto culminante. Mientras los agentes de la Guardia Civil siguen investigando las muertes, el pueblo entero parece estar bajo el peso de un secreto colectivo, que, por fin, está a punto de salir a la luz. La maldición de los Cifuentes, que durante años fue solo una leyenda, ha demostrado ser mucho más real de lo que nadie había imaginado. Sarah, en una conversación a solas con David Cifuentes, revela el oscuro lazo familiar que había mantenido en secreto durante años. Resulta que Sarah no solo era descendiente de los Cifuentes, sino que también había sido la pieza central de la conspiración familiar. De acuerdo con los viejos documentos que había encontrado, en el pasado, cuando los Cifuentes se apoderaron de las tierras, hubo un pacto con una entidad desconocida, una fuerza sobrenatural que exigía sacrificios de sangre cada generación para asegurar la riqueza y el poder de la familia. Sarah, por su parte, nunca había aceptado la maldición. En su corazón siempre hubo un deseo de romper el ciclo, de detener la muerte que seguía a la familia. La desaparición de Isidro, el pariente lejano que había dejado la carta reveladora, no fue un accidente. Él había intentado hacer una ruptura en el pacto con la entidad. Pero su vida había sido exigida por la fuerza, y Sarah había sido testigo de todo. No obstante, ahora entendía que no podía escapar del destino de su familia. Estaba atrapada en la misma red de maldad y venganza. David,
al principio incrédulo y desconcertado, comienza a darse cuenta de lo que ha sucedido. Él también es parte del círculo maldito. En un giro final, descubre que la muerte de sus padres no fue una casualidad. Sara había tratado de protegerlo, pero la maldición de los Cifuentes era mucho más poderosa que cualquier intento de escape. Mientras todo esto ocurre, los aldeanos se ven cada vez más influenciados por la maldición. El miedo y la paranoia crecen desmesuradamente, y muchos de los más viejos habitantes de Almendro empiezan a hablar de una figura sombría que acecha en las sombras de las montañas, una presencia que han estado observando durante siglos, esperando el momento adecuado para reclamar el último sacrificio. Sara y David, al estar al tanto de la verdad, se enfrentan a una opción terrible. Uno de ellos debe sacrificar su vida para romper el ciclo de muerte, asegurando que la maldición no siga afectando a las futuras generaciones. El pueblo, ya completamente transformado por la oscuridad que se cierne sobre él, comienza a perderse en el caos. Durante una noche sin luna, mientras las estrellas apenas se asoman por el cielo despejado, una figura misteriosa aparece en el corazón del pueblo. Es Sara, quien con un rostro lleno de desesperación y decisión se enfrenta a la presencia que había acechado su familia durante tanto tiempo. En un acto que muchos considerarían el último sacrificio para salvar a su pueblo, Sara se entrega a la entidad, aceptando su destino como la redención necesaria para liberar a las futuras generaciones. Su sacrificio acaba con el ciclo de muertes, pero no sin un precio. A la mañana siguiente, cuando los aldeanos se despiertan, el pueblo está en silencio. Almendro de la Sierra parece haberse liberado de la maldición, pero a un costo terrible. Sara ha desaparecido, y con ella se lleva el último vestigio de la oscuridad que pesaba sobre la familia Cifuentes. Los restos de la finca, las tierras que siempre habían estado bajo el dominio de los Cifuentes, ahora parecen vacías de poder, aunque la huella de su historia nunca desaparecerá. David, ahora solo, se enfrenta a la soledad de ser el último sobreviviente de su familia. A pesar de que la maldición ha sido rota, la sombra de su linaje no puede ser borrada. Decide abandonar el pueblo, dejando atrás el pasado, con la esperanza de que un nuevo futuro pueda comenzar sin las cadenas de su linaje. Sin embargo, en el último vistazo al Almendro de la Sierra, un susurro se puede oír en las montañas, como si el eco de la maldición nunca se hubiera ido. La historia de los Cifuentes ha terminado, pero tal vez no para siempre. Tal vez la próxima generación de Almendro será la que enfrente lo que quedó atrás. Años más tarde, un joven periodista llega a Almendro de la Sierra para investigar las leyendas que rodean la familia Cifuentes y el trágico final del pueblo. Mientras recorre las ruinas de la finca Cifuentes, se encuentra con un antiguo cuaderno de cuero, el mismo que Marta, la bibliotecaria, había encontrado años antes. En la última página del cuaderno, una nueva carta aparece. Es de David Cifuentes, escrita muchos años después de la desaparición de Sara. En ella, menciona algo aterrador. La maldición nunca se rompió completamente. Ella volverá en algún momento, y esta vez tomará lo que le corresponde. El periodista, al leer las palabras de David, se siente invadido por una extraña sensación de inquietud. La historia de los Cifuentes no ha terminado. La maldición, aunque aparentemente rota, podría regresar con más fuerza que nunca, que nunca. En lo alto de la cordillera de los Pirineos, una pequeña y remota localidad de montaña, el Valle de Arán, se convierte en el escenario de una práctica de paracaidismo única.
Cada año, un grupo selecto de paracaidistas profesionales se reúne en este pintoresco pero inaccesible valle para perfeccionar sus habilidades en una de las zonas más difíciles y espectaculares para saltos. La formación se realiza sobre montañas abruptas, valles profundos y nevados, y altitudes extremas que ponen a prueba los límites físicos y psicológicos de los saltadores. En esta edición, un grupo de élite de paracaidistas ha sido elegido para participar en un entrenamiento avanzado. Entre ellos se encuentra Raúl Sánchez, un joven paracaidista con un futuro brillante, pero que aún no ha demostrado ser capaz de manejar las situaciones más extremas. Junto a él está Marta Fernández, una veterana en el deporte con una reputación impecable, Javier González, el instructor de paracaidismo, y Antonio Pérez, un exmilitar con habilidades de salto sobre las que se rumorean historias aterradoras. El día del primer salto, la atmósfera está cargada de adrenalina. El cielo es perfectamente despejado, un contraste extraño con la imponente silueta de las montañas que rodean el valle. Los saltadores se agrupan cerca de la base del avión, cada uno con su equipo de paracaídas de alta gama, algunos con trajes personalizados para hacer acrobacias en el aire. Sin embargo, la tensión comienza a manifestarse en el grupo. Raúl, el más joven, está nervioso, no por el salto en sí, sino por la presencia extraña que siente en el aire. Hay algo inusual en la manera en que sus compañeros interactúan entre sí. Se observan con miradas furtivas, se susurran palabras que él no puede oír. Marta, la veterana, evita mirarlo directamente, y Javier, el instructor, parece más tenso de lo normal. En el aire, el salto transcurre sin incidentes, y los paracaidistas descienden con fluidez, aterrizando en el punto designado en las montañas. Sin embargo, algo cambia de manera inquietante cuando Raúl aterriza ligeramente fuera de la zona de aterrizaje. Aunque el incidente parece menor, cuando revisan su equipo, encuentran que su paracaídas ha sido saboteado. Afortunadamente, la apertura secundaria le salvó la vida, pero la situación es desconcertante. A medida que el grupo regresa al campamento para evaluar el incidente, un profundo misterio comienza a emerger. ¿Por qué alguien querría sabotear el paracaídas de Raúl? ¿Es posible que alguien en el grupo esté dispuesto a ir tan lejos para asegurarse de que uno de ellos no sobreviva al entrenamiento? Raúl se siente acosado por la duda. ¿Puede confiar en sus compañeros? ¿O hay algo mucho más oscuro sucediendo detrás de las sonrisas falsas y las bromas nerviosas? A lo largo de las siguientes horas, las sospechas de Raúl se intensifican, y pronto se entera de un antiguo conflicto entre los miembros del equipo, algo relacionado con prácticas ilegales en el paracaidismo. Apuestas en el deporte, tratos con grupos de apuestas clandestinas y un secreto aún más perturbador: el asesinato de un paracaidista en una edición anterior. El incidente fue encubierto como un accidente, pero ahora los fantasmas de esa tragedia parecen estar regresando. Raúl decide investigar por su cuenta, lo que lo lleva a descubrir pistas sorprendentes que apuntan a un posible asesinato planificado. Sin embargo, pronto se da cuenta de que está mucho más involucrado de lo que pensaba, y sus propios sentimientos de paranoia lo están llevando al límite de la cordura. Después del extraño incidente con el sabotaje del paracaídas, Raúl comienza a preguntarse si el incidente fue solo un accidente, o si hay algo mucho más siniestro ocurriendo dentro de su grupo. A pesar de la tensión que siente, decide no compartir sus inquietudes con sus compañeros inmediatamente. Piensa que podría ser solo paranoia, pero no puede deshacerse de la sensación de que algo no está bien.
Cada gesto de los demás, cada mirada furtiva, se siente ahora cargada de una extraña desconfianza. Raúl decide investigar más a fondo. Durante la noche, mientras el resto del grupo duerme, se escabulle hacia la sala de equipo, donde los paracaídas y las mochilas están guardados. Mientras revisa los registros de los paracaídas, encuentra algo extraño. Un sello de seguridad roto en la mochila de Marta, la veterana. Este sello debería haber sido intacto, ya que era parte de un protocolo de seguridad, pero parece haber sido manipulado. ¿Por qué Marta, una de las personas con más experiencia, habría tenido algo que ver con esto? ¿Y si ella también está involucrada en el sabotaje de Raúl? Raúl comienza a revisar más a fondo y descubre que no es la única anomalía. El equipo de paracaídas de Javier, el instructor, también muestra signos de haber sido alterado. Los hilos de las mochilas están cortados de una forma casi profesional, algo que podrían haberse hecho con herramientas especializadas. Raúl siente cómo su estómago se revuelca con la idea de que quizás todo esto sea una conspiración dentro del mismo grupo, pero ¿para qué? ¿Y por qué a él? Al día siguiente, Raúl decide confrontar a Javier. El instructor parece nervioso cuando le menciona el sabotaje. Sin embargo, sus respuestas son vagas y contradictorias. Comienza a excusarse, mencionando que tal vez los paracaídas se hayan dañado durante el entrenamiento anterior, aunque no puede explicar cómo eso podría haber ocurrido sin ser notado. La conversación termina abruptamente, cuando Raúl se da cuenta de que está perdiendo el control sobre la situación. Hay algo en la forma en que Javier actúa que no cuadra. En ese momento, Raúl recuerda un detalle crucial que había olvidado. En el último salto, en el aire, Javier había estado demasiado cerca de él, más de lo normal para un instructor. Algo en sus ojos, en la manera en que lo observaba mientras caía, lo hace sentir incómodo. ¿Podría haber estado asegurándose de que Raúl no llegara al suelo con vida? Es una idea espantosa, pero, en ese momento, todo comienza a tener sentido. ¿Por qué no había intervenido antes para evitar que aterrizara fuera de la zona de seguridad? ¿Por qué no había hecho nada mientras los otros aterrizaban sin problemas? La siguiente noche, Raúl se encuentra con Antonio, el exmilitar, en el comedor del campamento. En una conversación aparentemente inocente sobre la próxima práctica de paracaidismo, Raúl logra sacar a Antonio del cascarón de su indiferencia habitual. Durante una charla sobre el entrenamiento, Antonio menciona algo curioso, que en la edición anterior de este mismo curso de paracaidismo, hubo un accidente que nadie quiere hablar. Un paracaidista falleció misteriosamente, y la versión oficial fue que se trató de un error humano. Sin embargo, Antonio revela, con una mirada que transmite una mezcla de desconfianza y miedo, que algunos en el campamento siempre han creído que fue un asesinato encubierto. Los susurros apuntan a que fue otro miembro del equipo quien cortó el paracaídas. Raúl siente un escalofrío recorrer su cuerpo. El nombre que Antonio susurra es Marta, la veterana con la que siempre había confiado, la misma que había mostrado un interés excesivo en sus saltos, la misma que había tenido el paracaídas saboteado, pero que nadie sospechaba. ¿Qué estaba pasando aquí? Raúl ahora se da cuenta de que la muerte del paracaidista en la edición anterior no fue un accidente. Fue parte de algo mucho más grande, una trama oscura que se extiende a través del campamento, y Marta, junto con Javier y Antonio, son las piezas clave. A partir de ese momento, Raúl empieza a investigar a sus compañeros más profundamente. Revisa sus registros, sus patrones de comportamiento y las interacciones pasadas,
encuentra detalles perturbadores que conectan a cada uno de ellos con el misterioso accidente del paracaidista muerto. Javier, el instructor, tiene un historial financiero turbio relacionado con apuestas en el paracaidismo. Marta, la veterana, tiene amigos en lugares oscuros, y Antonio, el exmilitar, parece estar involucrado en tratos secretos que van más allá de su aparente retiro. Raúl sabe que está en peligro. No solo sus compañeros están involucrados, sino que también podría ser el siguiente objetivo en una serie de asesinatos que parecen estar cuidadosamente planeados. Cuanto más excava, más se da cuenta de que no solo están involucrados en el sabotaje de los paracaídas, sino que también están vinculados a una red de apuestas ilegales en el mundo del paracaidismo, donde las vidas de los participantes no son más que una mercancía para ellos. Mientras Raúl descubre más, se da cuenta de que debe enfrentar la verdad, por aterradora que sea, o de lo contrario, se convertirá en una víctima más en este juego mortal. La pregunta es, ¿puede sobrevivir a su propia investigación sin que lo maten antes de que pueda revelar lo que ha descubierto? Con el conocimiento de la red oscura que había infiltrado el campamento, Raúl decide no esperar más. La situación es cada vez más peligrosa. Cada uno de sus compañeros parece estar involucrado en un juego mortal, y la constante paranoia amenaza con desbordarlo. Sin embargo, tiene claro que necesita actuar antes de que su investigación lo lleve a un destino fatal. La madrugada del tercer día, cuando el cielo está cubierto de nubes y la niebla comienza a envolver la cima de la montaña, Raúl hace una última jugada. Sabe que la única forma de exponer lo que ha descubierto es grabar todo lo que está sucediendo. Utiliza una cámara oculta, algo que había planeado en silencio durante las últimas horas. La idea es obtener pruebas irrefutables, porque si algo ha aprendido en este campamento, es que no hay tiempo que perder. Esa misma mañana, después de un desayuno sin palabras, el grupo se reúne para un salto de entrenamiento. Raúl, con su cámara oculta, se une al grupo, pero su objetivo es diferente. En lugar de participar activamente en el salto, se queda atrás para grabar la conversación entre Marta, Javier y Antonio. A través de sus lentes, captura fragmentos de sus murmullos, palabras que revelan más de lo que esperaba. En la grabación, Javier menciona algo sobre un gran contrato, y Antonio habla de liberar espacio. Raúl no entiende completamente a qué se refieren, pero las implicaciones son claras. Están planeando algo mucho mayor, algo que no involucra solo el sabotaje de paracaídas. Es una operación de eliminación sistemática de participantes, y el próximo salto de Raúl podría ser el suyo. Cuando el grupo se dispone a hacer el salto, Raúl se siente más nervioso que nunca. El viento gélido de la montaña azota su cara, y los nervios lo recorren, pero no tiene vuelta atrás. Al estar a punto de despegar, se da cuenta de que alguien lo está observando desde la torre de control. Marta. Su mirada no es de preocupación, sino de confianza en que este será su último salto. Raúl no puede evitar pensar que ella está segura de que su plan está por completarse. Pero algo sale mal. Al llegar a la cima de la torre de lanzamiento, Raúl siente un impulso inexplicable de mirar hacia abajo, y es ahí cuando ve una señal. Es pequeña, casi invisible, pero está ahí. Un ligero destello rojo en el borde de la plataforma. La misma señal que usan los equipos de seguridad para marcar los puntos de peligro en el salto. Raúl, con el corazón latiendo a 1000 por hora, no lo duda más. Decide interrumpir el salto, lo que pone en peligro su propia vida, pero no puede seguir siendo parte de esta conspiración mortal.
Sin previo aviso, grita a los demás que algo no está bien, que el paracaídas de uno de los saltadores tiene fallos en el sistema. Marta y Javier se sorprenden por la interrupción y se acercan rápidamente para calmarlo. Pero Raúl ya sabe demasiado. En ese preciso momento, Raúl toma una decisión trascendental. En un acto desesperado, corre hacia la plataforma de lanzamiento, activando una alarma de emergencia. La seguridad del campamento entra en acción y el caos se desata. Los saltadores caen sobre el suelo en desorden, mientras los miembros del equipo de control intentan detenerlos. Pero el verdadero golpe llega cuando Raúl, en medio del caos, logra sacar a la luz la grabación de la conversación secreta de Marta, Javier y Antonio. La prueba irrefutable del sabotaje y de las muertes planeadas de otros saltadores se reproduce ante los ojos del grupo de seguridad. En cuestión de minutos, la policía y las autoridades de aviación se hacen cargo del caso. Marta, Javier y Antonio son arrestados y la investigación comienza a destapar la magnitud de la operación ilegal de apuestas que habían montado. Raúl, exhausto y con el rostro pálido por el miedo que acaba de enfrentar, finalmente siente que ha ganado. Aunque las sombras de la traición seguirán acechando sus recuerdos, sabe que ha detenido a tiempo un plan que podría haber terminado con su vida y con las de muchos otros. Lo que parecía ser una simple escuela de paracaidismo se revela como un campo de pruebas para un crimen organizado, donde la vida humana se convirtió en una apuesta peligrosa. Raúl, el hombre que solo quería experimentar la emoción del salto, se ve convertido en un héroe, pero no sin pagar un precio. La verdad sobre el campamento y sus secretos quedará marcada en su memoria, pero el viento frío de la montaña ya no será lo único que lo persiga. Cartagena, un puerto estratégico en el sureste de España, es conocido por su histórica tradición naval y su imponente presencia militar. La ciudad alberga una de las escuelas militares más prestigiosas del país, donde jóvenes de todas partes se alistan con la esperanza de seguir una carrera en el ejército. El recinto es vasto, rodeado por altos muros de piedra y una antigua arquitectura que evoca una sensación de autoridad y disciplina. Sin embargo, en medio de esa rigurosa formación, algo oscuro y peligroso está por suceder. En el cuartel de la Academia de Infantería, donde los cadetes pasan por un entrenamiento físico y psicológico intensivo, la rutina diaria está llena de ejercicios, simulacros de combate y una jerarquía estricta que no permite margen de error. Los cadetes que han sido reclutados desde temprana edad tienen un objetivo claro: la gloria militar. En este ambiente donde la lealtad es lo primero y la traición es impensable, un crimen se gesta entre las sombras, uno que pondrá a prueba los límites de la lealtad y la justicia. El crimen comienza a desarrollarse en los primeros días de un entrenamiento de invierno, un campo de práctica en la costa, donde los cadetes deben enfrentarse a condiciones extremas mientras siguen entrenando para ser soldados de élite. En este escenario, los miembros del cuerpo se encuentran aislados, lejos de la seguridad de las instalaciones, y las tensiones comienzan a crecer rápidamente. Un grupo de cadetes nuevos, formados por jóvenes de diferentes orígenes y con distintas aspiraciones, está compuesto por figuras clave como Alex, un joven de familia humilde que vio en el ejército una vía para ascender socialmente; Ricardo, un cadete con un pasado turbio y un temperamento impredecible; Carlos, quien parece ser el líder natural del grupo, una figura carismática con la habilidad de ganarse la confianza de los demás; y Martín, un joven que entra al ejército por pura tradición familiar
pero que se siente atrapado en un mundo que no entiende completamente. El primer indicio del crimen ocurre cuando uno de los cadetes, Diego, un joven de 18 años que no tenía más que unas pocas semanas en la academia, desaparece sin dejar rastro. Al principio todos piensan que se trata de una deserción, ya que las tensiones entre los cadetes suelen ser altas durante los entrenamientos más rigurosos. Sin embargo, cuando su cuerpo es encontrado días después en un barranco aislado, con signos de violencia, las autoridades se ven obligadas a investigar. Lo que parecía un accidente comienza a tomar tintes oscuros. La autopsia revela que Diego no solo fue asesinado, sino que fue víctima de una tortura psicológica antes de su muerte. Se descubren signos de un proceso sistemático de humillación y violencia, lo que sugiere que el crimen podría estar vinculado a un conflicto interno dentro de la academia. A medida que las investigaciones avanzan, los cadetes más cercanos a Diego se convierten en los principales sospechosos, pero la verdad detrás de su muerte es mucho más compleja de lo que parece. Alex, el cadete de origen humilde, comienza a ser cuestionado debido a su comportamiento extraño durante las semanas previas al crimen. Por otro lado, Ricardo parece tener información que podría vincular a varios cadetes con el crimen, pero su actitud evasiva y su conexión con antiguos conflictos personales en su vida antes del ejército levantan aún más sospechas. El misterio del crimen no solo está relacionado con la muerte de Diego, sino también con la psicología de los cadetes, quienes debido a la presión constante y el miedo a las consecuencias de fracasar, comienzan a tomar decisiones cuestionables que los llevan a un juego de poder, manipulación y desconfianza. En medio de todo esto, la figura de Carlos, el líder del grupo, emerge como clave, pues parece tener un conocimiento profundo de los acontecimientos que rodean la desaparición de Diego. Pero su actitud hacia la investigación es de desconcierto y negación. Las autoridades militares se ven obligadas a tomar cartas en el asunto, pero la jerarquía y el honor que rigen la academia parecen interferir con la resolución del caso. Hay algo más en juego: el encubrimiento de una red de corrupción y abuso de poder que atraviesa las altas esferas de la academia, donde la supervivencia en el ejército se mide no solo por la fuerza física y la destreza, sino por la habilidad para manipular y someter a los demás. A medida que el caso avanza, la tensión en la academia crece. Los entrenamientos se vuelven más duros, las rivalidades más intensas, y el sentimiento de desconfianza se apodera de todos. Nadie parece estar a salvo. Y lo más perturbador de todo, ¿quiénes serán los próximos en ser víctimas de este crimen? ¿Y qué oscuros secretos podrían estar ocultos en las profundidades de las escuelas militares españolas, bajo la fachada de honor y disciplina? Este es solo el inicio de un caso que llevará a la academia a sus límites, destapando una red de violencia, poder y traición. La verdad está por salir a la luz, pero será demasiado tarde para salvar a los involucrados y desmantelar el sistema que permitió que todo esto sucediera. El caso de la muerte de Diego había comenzado como una tragedia aislada, una simple fatalidad que podría haberse atribuido a la presión de los entrenamientos. Sin embargo, a medida que los días pasaban, los rumores empezaron a extenderse por las instalaciones. Se escuchaban susurros de que algo más oscuro estaba ocurriendo en las aulas y campos de entrenamiento. Los oficiales de alto rango parecían querer cerrar rápidamente el caso, sin que se hicieran muchas olas, pero algunos cadetes, incluyendo a Alex, empezaban a ver a través de las grietas del sistema. El primer gran giro en la investigación ocurre cuando los investigadores descubren que las cámaras de seguridad de la academia
habían sido manipuladas en los días previos al asesinato. Algo no encajaba. No había grabaciones del día de la desaparición de Diego, y las pruebas de su presencia en el campo de prácticas eran casi inexistentes. Alguien con poder dentro de la academia había hecho todo lo posible para cubrir sus huellas. Este detalle en particular empieza a generar desconfianza entre los cadetes, muchos de los cuales ya estaban involucrados en luchas de poder y rivalidades. El comportamiento extraño de Carlos, el líder del grupo, empieza a levantar más preguntas. Durante las últimas semanas, había tenido un comportamiento cada vez más errático, y su actitud hacia el crimen de Diego era desconcertante. Aunque parecía profundamente afectado por la muerte de su compañero, había momentos en los que su frialdad asustaba a quienes lo rodeaban. Comenzó a mostrar una distorsionada percepción de la lealtad y el honor, no solo hacia sus compañeros de clase, sino también hacia el ejército en general. Estaba ocultando algo más grande. Ricardo, uno de los cadetes más complicados de la academia, parecía saber algo importante, pero su comportamiento ambiguo complicaba la situación. Siempre un paso atrás en las conversaciones, con los ojos llenos de secretos y un aire de alguien que guardaba rencor por algo más allá de la disciplina militar. Finalmente, la verdad comienza a emerger lentamente, cuando Ricardo se acerca a Alex en una fría noche de entrenamiento. «No todo es lo que parece», le dice Ricardo a Alex con una expresión tensa. «El ejército no es lo que nos vendieron, y las escuelas militares, mucho menos». Los ojos de Alex se abren al escuchar esas palabras. Nunca había dudado de la escuela, pero ahora todo empezaba a tener sentido. Las rivalidades y los conflictos entre los cadetes no eran solo por la posición en el grupo, sino porque el poder dentro de la academia era un juego en el que algunos estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para ganar. Ricardo le cuenta que, antes de la muerte de Diego, él había sido testigo de cómo algunos de los altos mandos comenzaron a hablar en voz baja sobre un grupo de cadetes especiales que estaban siendo entrenados para cumplir misiones más allá de las normales. Estos cadetes, entrenados en manipulación psicológica, sabotaje y espionaje, formaban parte de un proyecto secreto conocido solo por unos pocos en la academia. Diego, sin saberlo, había sido considerado una amenaza por algunos miembros de este grupo. A lo largo de la investigación, Alex empieza a conectar los puntos entre la muerte de Diego, el misterioso grupo y los extraños comportamientos de ciertos cadetes. En su mente, todo estaba tomando una forma más clara. Pero lo que él no sabía es que el juego de poder dentro de la academia era mucho más grande. Al parecer, algunos cadetes de alto rango habían sido parte de un plan para infiltrar información confidencial en las Fuerzas Armadas. Diego, por su inocencia, no había entendido lo que realmente estaba en juego y había pagado el precio de su ingenuidad. En paralelo a estas revelaciones, el estrés dentro de la academia aumenta. Los entrenamientos, cada vez más intensos, comienzan a desbordar los límites de lo que debería ser una formación ética. Los cadetes empiezan a verse envueltos en situaciones que no solo les exigen disciplina física, sino también lealtad ciega y brutalidad. En un momento, un grupo de cadetes, entre los cuales se encuentra Martín, empieza a ser presionado por algunos oficiales para actuar en contra de sus compañeros y realizar tareas ilegales, bajo la justificación de la supervivencia del más fuerte. La academia se está transformando en algo que no debería ser. Las líneas entre el entrenamiento y la verdadera violencia se desdibujan. En medio de todo esto, la presencia de un informante en las sombras se convierte en un rumor generalizado.
Alguien dentro de la academia, posiblemente de los oficiales más altos, está filtrando información a fuerzas externas, complicando aún más la situación. Cada vez es más claro que el crimen no es solo un asesinato aislado, sino el resultado de una red de corrupción militar, donde los secretos y las mentiras se entrelazan. Los cadetes son meros peones en un tablero mucho más grande, y el costo de no ser parte del juego podría ser fatal. A medida que las piezas del rompecabezas encajan, Alex se encuentra atrapado en una red de traiciones y amenazas, donde no puede confiar en nadie, ni siquiera en su propio grupo de amigos. En su búsqueda de la verdad, descubre que algunos de los que consideraba sus aliados podrían estar implicados directamente en la muerte de Diego y en las actividades ilegales que han marcado la vida de la academia. Sin embargo, cuando está a punto de confrontar a los culpables, algo inesperado ocurre. Alguien más, un alto mando de la academia, parece haber descubierto que Alex está a punto de destapar la verdad y decide actuar antes que él. De repente, las lealtades de todos los implicados se ponen a prueba, y la tensión dentro de la academia llega a su punto máximo. Cada cadete, cada oficial, cada testigo se enfrenta a la amenaza de perder todo lo que ha conocido. La historia se intensifica cuando los secretos y la violencia que se ocultaron bajo la fachada de honor y disciplina empiezan a estallar a la vista de todos, llevando a una confrontación final en la que ninguno de los involucrados saldrá indemne. La tensión en la academia alcanza su punto máximo cuando Alex decide confrontar a Carlos, quien está empezando a perder el control de la situación. En una confrontación clandestina, en la oscuridad de la noche, Alex se enfrenta a su amigo y líder del grupo, pero lo que descubre allí lo desgarra por dentro. Carlos no solo estaba involucrado en la muerte de Diego, sino que había sido parte de una operación mucho más grande, que incluía la filtración de secretos militares al crimen organizado. Carlos, al verse acorralado, no puede ocultar la verdad. Le revela a su Alex que todo el sistema estaba corrupto desde dentro. La academia, el ejército, los altos mandos, nada era lo que parecía. Incluso los entrenamientos, diseñados para forjar a los cadetes en máquinas de guerra, estaban siendo utilizados como una tapadera para entrenar agentes secretos destinados a operaciones clandestinas fuera del control del gobierno. Diego había sido un obstáculo para ellos, un testigo involuntario de los manejos oscuros que se estaban llevando a cabo. Fue por eso que murió. Carlos, a pesar de todo, siente que ya no puede dar marcha atrás. La culpa lo consume, pero la lealtad a su propio poder y a los intereses que lo han respaldado durante años lo mantienen atrapado. Alex lo mira con desdén, comprendiendo que ha sido parte de un juego mucho más grande y más peligroso de lo que había imaginado. Sin embargo, sabe que enfrentarse a Carlos ahora podría significar su propia muerte. En ese instante, Ricardo, el cadete que había sido la pieza clave para descubrir las primeras pistas sobre la corrupción, interviene. De manera inesperada, un grupo de cadetes rebeldes que se habían unido en secreto para luchar contra el sistema corrupto dentro de la academia, llega al rescate de Alex. Están armados, no solo con armas, sino con la determinación de acabar con la pesadilla en la que se han visto atrapados. Lo que comenzó como una mera sospecha sobre las irregularidades dentro de la academia se ha transformado en una rebelión en toda regla. En ese enfrentamiento, Carlos es detenido, pero no sin antes dejar caer una última bomba. Antes de ser llevado por los soldados, se burla de ellos diciendo: «Esto es solo el principio. ¿Creen que pueden ganar? Hay manos más grandes que las suyas moviendo los hilos». El clima de la academia comienza a desmoronarse. Los oficiales implicados en el complot
son arrestados, y aunque muchos logran escapar, la verdad ha sido finalmente revelada. Los altos mandos del ejército, al enterarse de los eventos, deciden tomar medidas drásticas. La academia es cerrada temporalmente mientras se lleva a cabo una investigación a nivel nacional. El proceso de limpieza es arduo y sangriento, pero poco a poco, la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas comienza a desmoronarse. Alex, ahora un héroe, pero también un hombre marcado por lo que ha vivido, se enfrenta a la difícil tarea de reconstruir su vida. La academia ya no es lo que era, y muchos de los compañeros que alguna vez consideró amigos se han desvanecido, ya sea porque fueron arrestados o porque simplemente se desentendieron de la lucha. Sin embargo, el daño ya está hecho. En la ceremonia de graduación que se lleva a cabo al final del proceso judicial, Alex se presenta ante sus compañeros. En el podio, le entrega a los demás cadetes el discurso que Diego nunca pudo pronunciar. Un mensaje de esperanza, pero también de advertencia. Les habla sobre la lealtad, la verdadera disciplina, y sobre no dejarse cegar por el poder y la ambición. Es un recordatorio de que la lealtad a la patria no se debe confundir con la lealtad ciega a las instituciones corruptas. Ricardo, a su lado, lo mira en silencio, reconociendo que, aunque la batalla ha sido ganada, la guerra por el alma de la academia y del ejército no ha terminado. Alex mira al horizonte, sabiendo que en el futuro puede haber más batallas, pero ahora tiene claro lo que debe hacer: luchar por la justicia y la verdad, aunque eso signifique seguir enfrentándose a la oscuridad que siempre parece acechar en las sombras del poder. La historia termina con la imagen de Alex caminando solo, dejando atrás la academia que lo formó, pero sabiendo que su futuro será marcado por el legado de los muertos y la lucha constante por la integridad en un mundo lleno de engaños y traiciones. En las tranquilas costas de Mallorca, un grupo selecto de turistas alemanes llega cada verano para disfrutar del sol y la exclusividad que las islas ofrecen. Entre estos turistas se encuentran Elisabeth y Klaus Müller, una pareja de empresarios millonarios que poseen una lujosa mansión en la costa norte de la isla, cerca de las rocas de Formentor. La mansión, conocida como la Torre del Sol, es un símbolo de su estatus social. Una villa moderna, rodeada de jardines perfectamente cuidados y con vistas impresionantes al mar Mediterráneo. Esta mansión se convierte en el punto de encuentro de muchos de los amigos de la pareja, quienes se trasladan a Mallorca cada año, buscando escapar de las tensiones laborales y disfrutar de una vida despreocupada. Los Müller, conocidos en círculos exclusivos por su riqueza y poder, tienen una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, detrás de la fachada de lujo se ocultan secretos oscuros que no todos en su círculo de amistades conocen. La familia Müller ha sido vinculada a varias transacciones misteriosas en el mercado inmobiliario de Mallorca, y hay quienes sospechan que el origen de su fortuna no es completamente claro. A pesar de estos rumores, pocos se atreven a cuestionar a los influyentes empresarios. Todo comienza una tarde de verano, cuando un pequeño grupo de amigos de la pareja Müller llega a la mansión para celebrar una fiesta privada. Entre los invitados se encuentran personajes de alto perfil: Clara Stein, una famosa diseñadora de modas alemana; Maximilian Weber, un banquero de inversiones muy reconocido; y Timo Richter, un corredor de bienes raíces que tiene lazos estrechos con los empresarios. Todos ellos se muestran cordialmente interesados en la vida de los Müller, aunque hay algo en su comportamiento que resulta inquietante. Esa noche la mansión se llena de música suave
risas y una atmósfera de lujo. La fiesta parece ser como cualquier otra, hasta que algo extraño ocurre. Elizabeth Müller desaparece misteriosamente. Al principio, los demás la buscan por la casa, pero no hay rastro de ella. Los empleados de la mansión, nerviosos, intentan mantener la calma. Es solo cuando el amanecer comienza a asomarse y la tensión aumenta, cuando se descubre que Elizabeth está muerta, y todo apunta a un crimen macabro. La policía, al llegar al lugar, encuentra el cadáver de Elizabeth en el jardín trasero de la mansión, cerca de la piscina. Está visible a simple vista, pero la escena está completamente alterada. El cuerpo está rodeado de flores exóticas y la piel presenta marcas inusuales que sugieren un posible envenenamiento. El cadáver, sin embargo, no presenta signos de violencia evidentes. La causa de la muerte es un misterio, pero la policía sospecha que podría tratarse de algo más complejo de lo que aparenta, especialmente dado el círculo de relaciones que rodea a la víctima. Las primeras investigaciones revelan que Elizabeth había estado involucrada en un proyecto inmobiliario controvertido en la isla, destinado a transformar tierras protegidas en complejos turísticos de lujo. El proyecto había causado el descontento de muchos grupos ecologistas locales que denunciaban la destrucción de un ecosistema único. Pero también hay rumores de que Elizabeth había estado involucrada en disputas internas con su esposo Klaus, especialmente sobre la dirección futura de su empresa familiar. Además, sus amigos, con quienes se había reunido esa noche, tienen más que un simple interés en su bienestar. Con la policía investigando, los personajes empiezan a aparecer como sospechosos potenciales. Klaus Müller, el esposo de Elizabeth, parece estar profundamente afectado por la muerte de su mujer, pero también muestra signos de evasión. Maximilian Weber, el banquero, parece tener una conexión extraña con el negocio de la familia Müller. Y Clara Stein, la diseñadora de modas, tiene un comportamiento errático y ha sido vista en situaciones sospechosas antes de la fiesta. La pregunta ahora es, ¿quién tuvo el motivo, los medios y la oportunidad para matar a Elizabeth? El misterio comienza a intensificarse cuando se descubre que una cámara oculta en el jardín de la mansión grabó un extraño suceso, poco antes de la muerte de Elizabeth. En el video, se ve a una figura sombría acercándose a ella antes de la fiesta, pero su rostro está borroso. La cámara, instalada sin el conocimiento de los residentes, muestra que la persona que se acercó a Elizabeth tenía una relación cercana con ella. Sin embargo, lo más inquietante de la grabación es que Elizabeth parece reconocer a la figura y la saluda con una sonrisa, lo que sugiere que no era un desconocido. Elizabeth había estado manteniendo un secreto, y algo en esa noche había desencadenado una serie de eventos fatales que terminarían con su vida. Los amigos de la pareja Müller, todos aparentemente inocentes, están atrapados en una red de mentiras, traiciones y secretos. Cada uno de ellos parece tener algo que esconder, y la pregunta que todos se hacen es, ¿quién envenenó a Elizabeth y por qué? ¿Fue un crimen relacionado con la política inmobiliaria? ¿O algo más personal, relacionado con relaciones ocultas y venganzas de larga data? La búsqueda de respuestas no solo pondrá en juego la vida de los involucrados, sino que también revelará los oscuros secretos de un círculo social aparentemente perfecto. Las primeras horas tras el hallazgo del cadáver de Elizabeth fueron tensas. La policía llegó rápidamente, alertada por el personal de la mansión, y acordonó toda la propiedad. Mientras se realizaban las primeras inspecciones en el jardín trasero donde se había encontrado el cuerpo, el ambiente estaba cargado de sospecha y misterio.
Los amigos de los Müller se mantenían a una distancia prudente, evitando contacto directo con los agentes de la ley, pero todos mostraban una ligera incomodidad que, aunque no se podía precisar, creaba un ambiente pesado. La autopsia reveló algo extraño. Aunque las primeras sospechas apuntaban a un veneno, las pruebas forenses no pudieron identificar una sustancia precisa. El cuerpo de Elizabeth estaba aparentemente intacto, sin signos claros de intoxicación ni lesiones, pero los exámenes detallados mostraron rastros de una toxina rara que no era común en el ámbito médico, una sustancia de difícil acceso, de uso restringido, que se empleaba en ciertos experimentos de alta gama en laboratorios privados. Este descubrimiento no hizo más que aumentar el misterio. La falta de testigos presenciales y la presencia de tan peculiar sustancia dejaban claro que el crimen no era algo improvisado. Alguien con acceso a recursos poderosos o con profundos conocimientos en sustancias exóticas debía ser el responsable. Lo primero que hizo la policía fue interrogar a Klaus Müller, el esposo de la víctima. Su reacción fue desconcertante. Aunque el dolor por la pérdida de su mujer era evidente, Klaus parecía más preocupado por el impacto que este crimen tendría en su negocio que por la muerte de Elizabeth en sí misma. Al principio trató de parecer devastado, pero sus respuestas eran evasivas, como si intentara proteger algo más que su esposa. Durante el interrogatorio, reveló que su relación con Elizabeth había estado pasando por una etapa difícil, pues los dos habían tenido varias discusiones sobre sus inversiones y sobre el destino de la mansión. Además, mencionó algo extraño. En las últimas semanas, su esposa había mostrado un interés inusual por los negocios de un misterioso socio que él mismo había evitado mencionar a sus amigos. Esta sombra en su historia fue la primera pista que sembró la duda sobre su posible implicación. Mientras tanto, Maximilian Weber, el banquero que había sido un amigo cercano de los Müller, parecía igualmente afectado, pero extremadamente calmado. En su conversación con los agentes, reveló que tenía una deuda pendiente con la familia Müller debido a unas inversiones fallidas en el sector inmobiliario de Mallorca. Aunque él insistió en que estaba al corriente de todas sus responsabilidades financieras, algo en su tono resultaba inquietante. Weber había sido visto varias veces en la mansión, pero su relación con la víctima no parecía ir más allá de lo estrictamente profesional. Sin embargo, se descubrió que él también tenía un interés en la adquisición de ciertas propiedades adyacentes a la mansión, lo que añadía una capa más de sospecha a su comportamiento. Weber no era simplemente un amigo o un socio, sino alguien que también había estado beneficiándose económicamente de las decisiones de Elizabeth. Clara Stein, la famosa diseñadora de modas, fue otra de las personas a ser interrogadas. Ella, una mujer de carácter fuerte y reservado, había sido la última en ver a Elizabeth antes de la fiesta. Clara explicó que había tenido una conversación privada con Elizabeth horas antes de su muerte, durante la cual la diseñadora notó que la víctima estaba visiblemente preocupada. Según Clara, Elizabeth había hablado sobre algo relacionado con su esposo, algo que la había dejado perdida en sus pensamientos. Pero no llegó a especificar qué era. La diseñadora estaba molesta por las preguntas repetitivas de la policía, pues no entendía cómo ella podría ser una sospechosa en todo esto. Sin embargo, se descubrió que había un lazo mucho más estrecho entre Clara y Klaus de lo que parecía a simple vista, ya que la diseñadora había trabajado en el diseño de ropa para las galas benéficas organizadas por el esposo de Elizabeth. Este vínculo despertó nuevas interrogantes,
pues en el pasado hubo rumores de una relación sentimental entre ambos. Por otro lado, Timo Richter, el corredor de bienes raíces, parecía completamente desvinculado del caso, pero su comportamiento algo distante ante las preguntas de la policía no pasó desapercibido. Timo se mostró cooperativo, pero al mismo tiempo sus respuestas parecían demasiado ensayadas, como si estuviera leyendo de un guión. Durante el interrogatorio, mencionó un par de detalles que no coincidían con los testimonios de los demás invitados a la fiesta. Aunque él insistió en que había llegado tarde y se había retirado temprano de la fiesta, alguien lo había visto cerca del jardín a las 2 de la mañana, cuando el crimen se dice que ocurrió. Este testimonio lo implicaba en un posible contacto con la escena del crimen, lo que resultaba sospechoso, pues él no tenía motivo para estar allí. La policía, con todas estas piezas del rompecabezas, comenzó a cuestionar la veracidad de las relaciones entre los sospechosos. ¿Acaso la muerte de Elizabeth fue un accidente relacionado con una disputa de negocios o algo más personal? Nadie parecía estar diciendo toda la verdad, y la evidencia comenzaba a mostrar que las pistas apuntaban en diferentes direcciones, lo que hacía el caso más confuso y peligroso. Lo que parecía un crimen aislado comenzó a transformarse en una trama de traiciones, mentiras y secretos bien guardados. Entre la falsa fachada de la familia Müller y las sombras del pasado de cada uno de los amigos de Elizabeth, parecía que todos tenían algo que ocultar. La mansión La Torre del Sol no solo guardaba los secretos de una familia rica y poderosa, sino también las sombras de un crimen mucho mayor que comenzaba a tomar forma. El tiempo apremiaba, y las piezas del rompecabezas debían encajar pronto, antes de que el asesino tuviera la oportunidad de eliminar cualquier otra evidencia. A medida que los días pasaban, la presión sobre la policía crecía. Los interrogatorios continuaban, pero las respuestas seguían siendo inconsistentes y las pistas no se conectaban entre sí. Sin embargo, algo en la mansión, en el entorno en el que todos los sospechosos se movían, comenzó a destacar. En uno de los últimos interrogatorios, Clara Stein comenzó a mostrar signos de incomodidad. Ya no respondía con la misma calma con la que había llegado al principio, y algo en su actitud cambió cuando la policía presentó una nueva pieza del rompecabezas. Un correo electrónico enviado a Elizabeth horas antes de su muerte, que no había sido mencionado en las primeras conversaciones. El contenido del correo fue clave. Clara había sido muy cercana a Elizabeth, y en el mensaje, que parecía haber sido enviado por error, se leía una frase que decía: «El negocio con Klaus no es lo que parece. Estoy empezando a dudar de él. Tal vez tú tengas razón». Esto encendió una alarma, porque en todo momento, Clara había insistido en que ella y Elizabeth nunca hablaron sobre sus dudas sobre Klaus. Pero al parecer, Clara estaba mucho más involucrada en la vida personal de la víctima de lo que había revelado, y las sospechas sobre su implicación crecieron. La policía, en ese momento, se centró en ella. En un giro inesperado, Klaus Müller, aparentemente agotado y al borde de la desesperación, admitió haber estado al tanto de los problemas financieros de su esposa. Pero lo que realmente dejó en shock a todos fue la revelación de que, en realidad, él no había sido el único con problemas financieros. Maximilian Weber, el banquero, tenía intereses ocultos en la finca de la familia Müller. Había estado presionando a Klaus para vender ciertas propiedades valiosas, pero las cosas no salieron como él esperaba. Maximilian quería que Klaus cediera esas propiedades para cubrir un colosal agujero financiero. Pero Elizabeth se había negado.
protegiendo a toda costa el patrimonio familiar. El resentimiento de Weber hacia Elizabeth se estaba acumulando, y su necesidad de tomar el control de esas tierras le llevó a tramar su muerte. Lo que no esperaban era que Clara, quien también estaba involucrada en el negocio inmobiliario, se sintiera traicionada por el rechazo de la familia Müller a sus ideas. El asesinato fue, en efecto, un acto de venganza, pero no fue tan directo como todos pensaban. La toxina rara que causó la muerte de Elizabeth había sido administrada de forma sutil, probablemente en su bebida durante la fiesta. Clara Stein, al sentirse rechazada en sus negocios con la familia, fue quien facilitó el veneno a Weber, sabiendo que el banquero tenía el acceso necesario para llevar a cabo el crimen sin levantar sospechas. En su mente, eliminar a Elizabeth era la única manera de garantizar que la propiedad fuera finalmente vendida y que todos pudieran recibir su parte del trato. Lo que no había anticipado Clara era que Elizabeth había sido mucho más astuta de lo que creía, y había dejado pistas sutiles sobre su desconfianza hacia las intenciones de su propio esposo y sus amigos. Los detalles finales del crimen se revelaron gracias a un informe forense adicional que mostró que, justo antes de su muerte, Elizabeth había estado en una de las habitaciones más alejadas de la mansión. Ella había descubierto algo crucial sobre el plan de los involucrados, algo que incluso había dejado registrado en una pequeña grabadora en su escritorio. En sus últimas palabras, Elizabeth mencionaba a Clara Stein y su implicación en los negocios fraudulentos, y lo más importante, había descubierto el vínculo de Maximilian Weber con el intento de apoderarse de las propiedades de la familia. Fue este registro lo que finalmente permitió a la policía resolver el caso y arrestar a Clara y Weber. Clara fue acusada de complicidad en el asesinato y Weber de ser el cerebro detrás del crimen. Sin embargo, la revelación de que Klaus Müller estaba involucrado en una red de manipulaciones financieras que se extendía mucho más allá de lo que parecía también dejó al público atónito. Klaus no estaba simplemente protegiendo a su familia, sino que también había estado encubriendo sus propios negocios turbios, en los que muchos de los amigos cercanos de Elizabeth se veían involucrados de alguna manera. Esto dejó claro que el crimen había sido producto de una combinación de celos, codicia y poder. El caso de Elizabeth Müller dejó una marca indeleble en la isla de Mallorca. El asesinato no solo desveló la corrupción detrás de una familia aparentemente perfecta, sino que también reveló las oscilantes fronteras entre la amistad y el beneficio personal, donde los lazos de sangre y confianza se disuelven ante la tentación del poder. Los testigos, que inicialmente solo se habían enfocado en los lujos y secretos de los Müller, tuvieron que confrontar una realidad mucho más oscura, donde la avaricia y la traición se ocultaban detrás de las fachadas de la élite. Y mientras la mansión La Torre del Sol quedó marcada por el crimen, los secretos oscuros de los ricos alemanes que visitaban las islas ya no serían tan fácilmente ignorados. En un giro final, Klaus fue arrestado por conspiración, fraude y manipulación de bienes raíces, mientras que Clara y Weber enfrentaban sus propias condenas. El caso no solo fue una advertencia sobre la influencia destructiva de la codicia, sino también una mirada inquietante sobre el lado oscuro del lujo y el poder en las islas más exclusivas del Mediterráneo.